Rosa Maria is one of the 2,000 survivors of the terrorist attack of March the 11th, 2004. That morning she was boarding a train at El Pozo station on her way to work when 2 bombs exploded. It was 7:37 a.m. La que según iba sacando a toda la gente, los iban tumbando y yo lo que vi ahí, pues muertos, heridos. Ahí estábamos todos así, tirados aquí. 20 years after the bombings, Rosa Maria is still battling with the help of her husband to overcome the trauma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy, mirando. No, porque bajaba por la calle principal, ahí, Sí. y un olor a humo, parecía que estaba quemando un coche. Pues nada. Me ha revuelto. Tranquila. Me ha revuelto mucho. Rosa was also left with permanent physical scars. Voy a cambiarme la pila. Ahí. Es tan pequeña que me cuesta a veces meterla. Ya. She's 67 and has lost 90% of her hearing. Me cogí el tren y en ese tren habían puesto una bomba y me pilló allí y me quedé sorda. The explosions affected Rosa Maria more than she first realised. Just a few months ago, during a medical check-up, doctors found shards of the bomb in her leg. Pensé hasta qué punto eso en mi organismo me puede dañar. Quiero superarlo y quiero llevarlo bien. Pero claro, te viene esta cosa y otra vez, como lo que vas ganando, vas como avanzando, pues como que retrocedes un poquito. Buenas tardes, ¿qué tal? Beso. To help her cope, Maria joined a victims association. ¿Qué tal, Ángel? Voy a abrir la asociación y para tener esa reunión que teníamos previsto hacer, ¿no? O sea que, vale. There are nearly 2,000 members of the association. 2 decades after the Madrid bombings, they say they're still fighting for their rights as victims. Una cosa que ya voy a comentar ahora, lo que me pidieron, que pidió el Ministerio del Interior, cosa que me sorprende muchísimo, tuve que irme a pedir un informe médico para valorar qué pérdida tenía. Sí. Cuando tengo por sentencia ya, eso lo tengo por sentencia. Siempre te piden, digamos, papeles o que actualicen la situación como si desconfiasen de alguna manera de nuestra situación. Monse lost her sister in Atocha. She's one of the founding members of the association. Intentan que esto pase, o sea, como darlo un poquito de lado. 67 people died at El Pozo train station. 126 other people were killed at the Santa Eugenia and Atocha stations and Tellez Street. Simultaneous explosions in 4 areas of the city put the emergency services under maximum pressure. These images show overwhelmed emergency workers trying as best as they could to help victims. In this footage, one man lays on a piece of sheet metal, a makeshift stretcher. Horrific scenes that Vigio Corral will never forget. In just 24 hours, Vigio and 2 fellow doctors had to tell the families of 140 people their relatives were dead. Se había hecho una tanatopraxia con los cadáveres de manera que tuvieran la mejor conservación posible, y una vez que lo habían identificado, que lo habían visto, pues se les proporcionaba
el cuerpo para que se fueran a suicidar. Nunca una familia que había estado en una sala volvía a la sala, de manera que no pudiera contar nada al resto, ¿no? Las guardias que hacemos siempre tienes 1 o 2 muertos, ¿no? Estás acostumbrado a la desgracia, ¿no?, de este tipo, ¿no? Pero lo otro no, no estabas acostumbrado. Vigio swore to himself afterwards that health workers would be better prepared for any future terrorist attack. Bueno, vamos a ver si intentamos montarle en los 8 minutos que dicen que le montamos, ¿eh? Una de las claves del manejo de las catástrofes es lo que se llama el nido de heridos, ¿no? Siempre es un concepto que se lleva mucho en este tema, de manera que con 1 o 2 médicos puedes manejar muchos heridos porque están todos muy cerca de ti y puedes verlos a todos, ¿no? Juan Antonio was also on duty that day. The first few moments after an attack are crucial to saving lives. Por eso se hacen entrenamientos periódicos o se montan en servicios especiales como maratones, manifestaciones, etcétera. Se monta este tipo de estructuras y así estamos entrenados para luego el día que haya una catástrofe poder montarla en un tiempo rápido. Since March the 11th, the police, the fire brigade and the security forces have learned to work better together. They train with big annual drills like this one. The emergency team's resources have doubled in the last 20 years. Ahora mismo sí tenemos posibilidad de mandar cuatro vehículos a 4 focos. De hecho, ya ahora mismo en la calle tenemos 2 vehículos constantemente, 24 horas por 365. The Madrid attacks took place 3 days before a general election. The Conservative People's Party, which backed the war in Iraq against public opinion, feared the worst. Despite the evidence pointing to a jihadist attack, the government continued to accuse the Basque terrorist organisation ETA. A ningún español le puede extrañar que la prioridad sea la banda terrorista que lleva 30 años atentando en España y que ha causado casi 900 muertos. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el 11M. The government's communication over the attack, which probably cost the right the election, is now a textbook case of how not to handle a crisis, as Octavio Rojas students discuss. El propio presidente Aznar llamó a los principales medios de comunicación para insistir en que había sido ETA quien había perpetrado este atentado. Es como si George Bush o Blair o Putin o quien fuera, el presidente de un país, llamara al New York Times, al Financial Times. Eso es algo completamente anómalo. Pero lo que sí cambió fue... Es algo que tenemos que tener conciencia de ello para, bueno, si en el futuro no queramos vuelve a pasar, pues saber un poco también el cómo reaccionar. The then government's lack of transparency angered Spaniards. 11 million people took to the streets. Un ataque como estos une a las sociedades. Lo que desunió fue la sensación de que se estaba ocultando información. The false information given out by the PP government had negative consequences. Conspiracy theories circulated for 3 years before the trial opened. Javier Gómez was the presiding judge. La parte de la escalera hasta el final era la sala de juicio. Abajo había unas dependencias para las víctimas que tenían servicios de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, médicos y luego una habitación amplia para 150 personas con pantallas gigantes porque todos no cabían arriba. In February 2007, for the first time in Spain, the trial was broadcast in real time to the world's media. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la defensa de Josep Belhaj para continuar con su... Queríamos que fuese una sala de cristal, es decir, que fuera absolutamente transparente, que todo el mundo viera en tiempo real absolutamente todo lo que se hacía. Y entonces todos los documentos que se aportaban durante el juicio y que no estaban en el sumario se
esa cámara los captaba y lo proyectaba a 17 pantallas como esta, de este tamaño, el tamaño de este cuadro. One of the exhibits was an Arabic statement by Al-Qaeda claiming responsibility for the attack. Investigators also found the van used by several terrorists and a bag with the bomb detonators. In a Basque newspaper, ETA issued a categorical denial of responsibility for the bombing. After a 4.5-month trial, the court concluded the bombings were committed by Al-Qaeda-inspired militants. 13 of the suspects were convicted and jailed for 12 to 23 years for belonging to a jihadist group. Since then, Spain's justice system has adapted to this new form of terrorism. Por ejemplo, colocar micrófonos en un domicilio. Eso antes no se podía hacer, entre otras cosas porque para entrar en el domicilio necesitabas una orden de entrada y registro. Como la orden de entrada y registro se la tenías que notificar al que vivía ahí, ¿cómo ibas a colocar el micrófono? Si lo habías avisado. Entonces se adapta a los tiempos, ¿no? Anticiparse a los atentados, ese es el objetivo. Since the attacks, every November, Eulogio, the president of the Victims Association, organises a meeting with a panel of psychologists. No sé, te puedes sentar, ¿eh? Que estás en tu casa. Vamos a ver. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos por asistir. 20 years after the Madrid bombs, it's still a challenge for the victims to lead a normal life. La familia siempre te pone que siempre te está recordando que eso se tiene que pasar ya, que ya no tiene, que ya son 20 años lo que van a pasar y que eso ya ha pasado, que no tienes por qué estar todo el día y todas las veces. Yo no estoy todo el día. Lo que pasa que cuando sale la conversación, pues dicen, no, es que no tienes por qué estar diciendo siempre eso. Sí. Yo lo siento, es que es algo que lo he vivido y lo sigo viviendo y no es que vayamos de víctimas, porque yo, por ejemplo, no toco el tema con nadie, ni lo hablo con nadie, pero, joder, está en mi dolor y en el de esas otras familias. Pero no se nos quita de la cabeza lo que tenemos y lo que hemos vivido. Eulogio's pain is summed up by one name, that of his son Daniel, who died 20 years ago. In the Retiro Park in Madrid, every cypress tree planted represents a victim of the bombs. Es una de las más recientes antes de los atentados. Era muy querido por todos y bueno, pues tenía muchos amigos y amigas, la verdad es esa, tanto del colegio al principio, de cuando estaba de pequeño. In memory of his son and other victims, Eulogio is fighting for a new plaque to be erected. Aquí hay que dejar claro que los atentados del 11 de marzo de 2004 son realizados por unas células yihadistas. Es decir, y no porque lo diga yo, porque lo diga, es que lo que dice el juicio, en los hechos probados, que es a lo que tenemos que atenernos, pues dice que la autoría es de una célula yihadista. 20 years after that dark day, Spain is still learning lessons from how it was handled. The jihadist attack remains the most deadly ever committed on Spanish soil.